Nosotros como partido estamos evaluando la preparación de un recurso de apelación que presentaremos los próximos días. ¿Qué es lo que tienen que decir ustedes sobre esta cancelación? ¿Cuál es el argumento para hacerlo? Porque hay una controversia legal sobre qué es lo que dice exactamente la ley con respecto a este asunto. Sí, en efecto, mira, Nicolás, a la luz de lo sucedido ayer, podemos decir con toda seguridad que el director del Registro de Organizaciones Políticas, Fernando Rodríguez Patrón, ha tomado una decisión política calculada y premeditada, al margen de la ley vigente. Nosotros consideramos que la decisión de cancelar al Partido Morado es un acto ilegal, ya que en la última elección congresal nosotros hemos superado la valla electoral con 5.4% de votos válidos a nivel nacional. Nosotros ya habíamos advertido alrededor de abril de este año que en el ROP se tenía una opinión formada sobre la cancelación de los partidos políticos. Es más, este señor, que tiene 17 años en el cargo, en 3 oportunidades distintas, comenzó a difundir esta posición que es absolutamente contraria a la norma vigente. Nosotros denunciamos. ¿Pero cuál es la posición? Es la posición que dice que tienes que cumplir no solo con el superar el número de votos, sino tener un mínimo de congresistas electos de diferentes regiones. ¿No es cierto? Nicolás, mira, sí, en efecto, mira, la norma es muy clara sobre el particular. La norma establece que para que un partido sea cancelado, debe concurrir 2 elementos: no tener 5 congresistas y no tener 5% de votos válidos a nivel nacional en la elección congresal. El Partido Morado superó la valla electoral con 5.4% de votos válidos a nivel nacional. Esta situación es muy relevante porque escapa de cualquier causal de cancelación. No obstante, el señor Rodríguez Patrón cambia el verbo rector de la norma, que es cancelar, por conservar. Con ello cambia completamente el sentido de la misma. Entonces, la decisión que ha tomado el día de ayer es absolutamente al margen de las normas vigentes. Nosotros como partido estamos evaluando la preparación de un recurso de apelación que presentaremos los próximos días y esperemos que en la segunda instancia, que será el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, se falle conforme a derecho. Ahora, ¿qué antecedentes hay con respecto a esto? Porque lo que está diciendo el registro de organizaciones políticas no es que tienes que cumplir con uno u otro requisito, sino que tienes que cumplir con los dos. Es decir, que tienes que tener más de 5% del electorado y que tienes que tener 5 congresistas, porque si no pierdes el registro. Digamos, ese es el criterio que les están aplicando. Sí, y es un criterio antojadizo que está al margen de la ley. Un funcionario público no puede escaparse de la legalidad de sus decisiones. Lo que hemos pedido desde siempre es que por favor lean la ley, lean el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, el inciso A, y lean el reglamento, artículo 90 y 91. Son absolutamente claros. En ningún extremo de las normas que he referido se habla de mantener o conservar, que es lo que dice el señor Fernando Rodríguez Patrón. Todas las normas siempre hablan sobre cancelar, y para que se cancele un partido político tiene que necesariamente concurrir 2 elementos: no pasar valla y no tener 5 congresistas. Si no se tiene los dos, simplemente no hay efecto en cancelación. Eso es algo básico en derecho y lamentablemente el señor está deliberadamente vulnerando la ley. Nosotros vamos a tomar también acciones legales contra estos responsables porque creemos que sin duda esta decisión ya no responde a una decisión jurídica, sino que responde más bien a intereses políticos. Claro, porque el texto literalmente del artículo 13 dice: causales de cancelación de la inscripción de un partido político. La inscripción de un partido político se cancela en los siguientes casos. A. Si al concluirse el último proceso de elección general, que es este caso, no se hubiera alcanzado al menos 5 representantes al Congreso en más de una circunscripción y al menos 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección del Congreso. Pero la verdad es que no dice que es acumulativo, es decir, que es la suma de ambos requisitos o es el cumplimiento de uno de los dos. Eso es lo que ustedes sostienen. La norma es muy clara, Nicolás, tú la has leído bien. Si te das cuenta, hay un enlace en el conector de la causal que es una I. Se tienen que dar ambas situaciones para que el verbo rector que está en el encabezado, que es cancelar, opere. El señor está cambiando el verbo rector por la palabra conservar. El verbo es antónimo. Y obviamente, pues, para él se tiene que cumplir 2 requisitos para mantener. Nosotros decimos, no, la norma es clara, la literalidad dice
que se tienen que dar dos elementos para Claro, pero que en todo opere caso, la cancelación. yo estoy imaginándome la respuesta del jefe del registro de organizaciones políticas, porque él va a decir, es que dice y, no dice o. O sea, porque si dijera al menos 5 representantes al Congreso en más de una circunscripción o 5% de los votos válidos, entonces mantienes tu inscripción. Pero acá dice y, lo cual La norma supone, anterior, me imagino que ese es el argumento, ¿no es cierto? Ellos dicen, sí, la ley dice que tienen que ser los dos requisitos juntos, 5%, por eso pregunto qué antecedentes hay. perfecto, Porque Nicolás, no es mira. la primera vez que ocurre algo así, entiendo. No, por supuesto. Hay un precedente que debe ser de observancia obligatoria porque es un precedente que ha elaborado el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones el 14 de enero del 2020, es medio reciente esto, y establece de que la interpretación del inciso A del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, que versa sobre la cancelación, tiene que hacerse en términos restrictivos a la propia literalidad de la norma. Esto es, no cabe hacer interpretaciones amplias o hacer contrario census o alguna situación que haga que el supuesto sea más grande de lo que la propia literalidad de la norma establece. Ese criterio es el que nosotros ya hemos remitido de forma formal ante el ROC y que también vamos a utilizar en el recurso de apelación. ¿De quién depende? La apelación es ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Claro, por supuesto. La norma establece que tenemos 5 días hábiles para interponer un recurso de apelación y la segunda instancia es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El Pleno ya tiene un antecedente sobre el tema de cancelación. Esperemos que ese criterio se mantenga. Muchas gracias, Yarek, por la información. Y vemos, de pronto nos damos cuenta de la importancia que tiene una I o una O en una ley, ¿no? Pero en fin, muchas gracias, Yarek.